Te damos la bienvenida a Expreso UCC, un espacio de encuentro íntimo y personal, donde trataremos temas que te interesan tanto como a nosotros, porque somos parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. Alista tu café, que ya va a empezar. Expreso UCC comienza una conversación cálida sobre temas que a nuestra querida comunidad universitaria le interesan, en compañía de un delicioso cafecito santanderiano. Estás escuchando Expreso UCC. En el Control Master nos acompaña William Cáceres Moreno, la producción y acompañamiento de Álvaro Ruiz Asensio y quien les habla, Nancy Estela Vesga Hernández. Para tus buenos momentos, Expreso UCC. Bueno, la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo y una de las más grandes violaciones a los derechos humanos. Aunque muchas veces creemos que ocurre lejos de nosotros, la realidad es muy distinta. Puede estar presente en nuestras ciudades, en nuestros entornos digitales e incluso tocar la vida de personas que jamás imaginaríamos. Hablar de ese fenómeno exige rigor, sensibilidad y responsabilidad. Por eso en Expreso UCC queremos abrir una conversación basada en la evidencia, la investigación y el compromiso con la dignidad humana. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las investigadoras colombianas socorranas, además, que más ha trabajado en este tema desde la academia, la investigación y la prevención. Una de las voces más autorizadas del país para hablar sobre este tema. Se trata de la profesora Sandra Milena Ruiz Guevara, quien es psicóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, doctoranda en criminología, experta en salud mental, magíster en dirección estratégica, especialista en intervenciones psicosociales y en habilidades directivas. Con más de 17 años de experiencia en docencia universitaria, una sólida trayectoria investigativa, y ha dedicado buena parte de su vida académica al estudio de la violencia, la victimología, los derechos humanos y especialmente la trata de personas. Actualmente es coordinadora del Nodo Santander y Norte de Santander del Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y la Trata de Personas, Observa la Trata Capítulo Colombia. Y lidera además el Nodo Santander de la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, espacios desde los cuales articula acciones investigativas, preventivas y de protección a las víctimas. Su trabajo ha trascendido las aulas. Ha sido investigadora y aliada de organizaciones nacionales e internacionales como la UNOCDC, OIM, la JEP, el Ministerio de Interior, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Simón Bolívar, además de la Fundación Marcela Loaiza, entre otras, impulsando procesos de formación y construcción de políticas de prevención frente a la trata de personas. Autora de numerosos artículos científicos, capítulos de libro, materiales académicos sobre la trata de personas, la victimología, violencia de género, derechos humanos. Además, obviamente, su compromiso con la investigación es muy importante y el impacto le ha merecido varios premios, como por ejemplo, tenemos entre otros, Premio Regional de Psicología por su gestión social. Además, espero decirlo bien, la Laurea ad honorem, ¿sí?, otorgada por la Academia de Ciencias Forenses, Criminalística y Criminología de España, el reconocimiento como profesora honorífica internacional con certificación internacional con honores de la UNESCO, y recientemente el reconocimiento a la excelencia en acción investigativa de nuestra querida universidad. Profe Sandra, qué hoja de vida. Bienvenida a Expreso UCC. Nancita, ¿cómo está? Muy bien. Me alegra mucho verla nuevamente. Gracias. Profe Sandra, hablemos de trata de personas. Muchas personas piensan que es un delito muy lejano y que ocurre únicamente en otros países. ¿Qué realmente es la trata de personas y por qué todos deberíamos conocer este fenómeno? Bueno, primero que todo, la trata de personas es el segundo delito en el mundo que más lucra económicamente. Es un delito que atenta contra la integridad humana. Es un delito de lesa humanidad.
Es un delito que después de pandemia, antes de pandemia estaba ubicada en el 3er lugar, seguido del tráfico de estupefacientes y la elaboración ilegal de armas. Después de pandemia pasamos a un 2º lugar. En el mundo estamos hablando de 43.2 millones de víctimas, de las cuales 12 millones son niños, niñas y adolescentes. Eso nos pone una alerta como comunidad en general a abrir los ojos y a ser multiplicadores de toda la información que hay en torno a la trata, porque estamos plenamente convencidos que si trabajamos desde la prevención, desde ahí vamos a poder hasta cierto punto no acabar el delito, pero sí estabilizar un poco la cifra que constantemente se eleva. Colombia está en el primer lugar de América del Sur y de hecho por eso estamos desertificados. El año pasado nos desertificaron en temas de trata de personas en Colombia porque nos consideran un país no seguro en temas de este delito. Es importante cuando hablamos también de trata de personas incluir todo lo que hablamos ahorita en temas de redes informáticas, violencia digital, porque también desde ahí se está haciendo la captación también de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se cree que en Colombia por cada denuncia que se hace, 20 denuncias no se hacen. Y ya por datos que nos reporta investigaciones internacionales, alianzas internacionales, todo lo que son asociaciones civiles y entidades gubernamentales, se cree que en una hora que pasa en Colombia, más o menos un promedio de 8 a 12 personas están siendo víctimas de trata de personas. Aquí también es importante cuando hablamos de trata clarificar varias cosas. Primero, la trata no solo se da porque yo atraviese fronteras, la trata también se puede dar adentro del territorio. Ahí hablamos lo que se define como las modalidades de la trata, que son 3 modalidades. La modalidad interna, que se dan dentro del territorio, como lo acaba de mencionar. La movilidad externa, modalidad externa, que es cuando salgo del territorio o alguien ingresa a mi territorio, porque también pueden ingresar víctimas de otro territorio, o la modalidad mixta, que se da explotación interna y explotación externa. La gente tiene el concepto equívoco de que solo hablamos de trata cuando estamos fuera del territorio. También clarificar cuando hablamos del concepto de trata el tema de la finalidad, porque solamente lo limitamos a un fin sexual y resulta que hay 7 finalidades de trata de personas, que para Colombia cambian ahorita el 30 de julio. El 30 de julio del año 2000, Naciones Unidas lanza a nivel mundial lo que se cataloga el Protocolo de Palermo. El Protocolo de Palermo es uno de las bases, por no decir que la ruta más importante en el mundo para que cada territorio adopte ese protocolo y tenga su propia normatividad. Okay. Y ahí se abole el concepto de trata de blancas, porque la gente lo sigue llamando trata de blancas. Es muy común. Que es muy común. ¿Por qué se le llamaba trata de blancas? Porque se refería solo exclusivamente a mujeres europeas de tez blanca, ojos verdes, que eran llevadas a Asia a prestar servicio sexual a los hombres que estaban en guerra. Por eso se habla de trata de blancas. Cuando ya empiezan a ahondar en el concepto, aunque clarificando que la trata de personas es tan antigua como la misma humanidad, si nos remontamos a la Edad Media, y de hecho cuando fue el descubrimiento de América y todo lo que hubo con el tráfico de nuestros indígenas, la llegada de los esclavos, de hecho Colombia tiene mucha herencia de población africana, producto de todo lo que se dio en ese descubrimiento de América, no lo llamaban trata de personas, pero sí lo llamaban esclavitud. Y resulta que la trata de personas también está anclada al concepto de esclavitud y al concepto de explotación. Aquí para Colombia va a haber algo muy significativo ahorita el 30 de julio que se conmemora el Día en contra de la trata a nivel mundial, es que la ley para nosotros nos va a cambiar. Nosotros venimos con una ley, la 985 del 2005, que es la adaptación de ese código, ese protocolo de Palermo a Colombia. Ahí se habla de esas 7 finalidades, que son explotación sexual, que sí es la que tiene más víctimas, estamos hablando de mendicidad ajena. Eso ya son como formas o finalidades. Estamos hablando del tráfico de órganos, la venta ilegal de niños, la explotación laboral. Hablamos también del matrimonio servil, que es toda la captación de niños, niñas y adolescentes y hombres también, a través de las plataformas donde se buscan el príncipe y la princesa rosada, donde son captadas, efectivamente vienen al territorio, muchas veces se casan, salen del territorio y empieza la explotación, que puede ser una explotación de tipo doméstico, pero también puede ser una explotación de tipo sexual.
Okay. ¿Qué pasa allá? Se da el secuestro, se da la captación de los documentos, el cambio del nombre, la incomunicación con el núcleo familiar, el desarraigo a nivel del territorio y obviamente pues eso implica todo lo que genera el tema de la trata de personas. Es un delito que lucra muchísimo. Claro. De hecho, sacar una víctima del país está sobre los 45 millones de pesos, de solo sacarla. Y llevarla hacia el sitio, pues estamos hablando de un promedio más o menos de 120 a 180 millones de pesos. Para que logren más o menos hacer cálculos, estamos hablando de 43.2 millones de víctimas en el mundo, porque es tan lucrativo el delito como tal. No. ¿Qué está pasando aquí en Colombia? Aquí en Colombia, como les decía, se hablan de 7 finalidades. Aquí en Colombia, con la nueva normatividad, vamos a hablar de 12 finalidades de trata. Porque la 7ª finalidad, que no la menciono ahorita, se llama las prácticas análogas a la esclavitud. Entonces, ahí entra toda la captación de niños, niñas, adolescentes y adultos para que se vinculen a las filas de los grupos o de crimen organizado o de los grupos no legales. En Colombia sería la guerrilla y los paramilitares. Ellas estaban dentro de lo que se catalogaba como prácticas análogas. Ahorita ya el reclutamiento forzado pasa a ser una finalidad solita. El año pasado una cifra alarmante en el país es que subió el 165% de lo que subía en los últimos 5 años el tema del reclutamiento en niños, niñas y adolescentes. Y las alarmas grandes fue, por favor, pónganle cuidado al reclutamiento porque se nos están robando los niños. Aquí desde la universidad, con el trabajo que hemos hecho con la gobernación, hemos podido ir al Magdalena Medio, hemos podido sensibilizar. El año pasado tuvimos la estrategia de cuento y pintura, este año tenemos la mariposa SOS, y hemos podido, este año llevamos ya casi 1.500 niños sensibilizados. El año pasado llegamos casi a 4.000 y algo de personas participantes en todo lo que hicimos de actividades durante el año, porque, vuelvo y repito, la prevención es una de las estrategias más importantes para poder de una u otra forma neutralizar el delito. Estás escuchando Expreso UCC. De preocupante, es muy interesante el tema, pero pues la mayoría de las víctimas no son como tomadas o secuestradas, si se puede tomar la referencia de la palabra como suele mostrarse en el cine, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente actúan las redes de trata y qué estrategias se utilizan para captar esas víctimas? Aquí es importante, antes de darle la respuesta a Nancito, es clarificarle a la población que nos oye, es que el ser víctima no me exime de que yo dé el consentimiento. También tenemos la concepción errada como comunidad, pero es que ella se fue voluntariamente, Okay. Ella se fue porque quiso, ella dio la autorización, ¿sí? ¿Quién la mandaba? Es tristemente porque es que la estigmatización también social que hay muchas veces hacia las víctimas hace que la víctima decida no denunciar. Okay. Ahí hablamos de algo que se llama la cifra negra del delito o la cifra oculta del delito. Solo podemos hablar de unos datos que son los datos que nos referencian las denuncias, pero detrás de las denuncias hay los que no se denuncian. Acuérdense lo que les dije en la intervención anterior, por cada 2 denuncias que se hace hay 20 que no se hacen. Entonces acá, frente a la pregunta que su merced me hace, de que cómo es la forma como los tratantes o victimarios usan para captar a las víctimas, no solamente es el secuestro, no solamente es que yo vaya por la calle y me rapten. Ahí están las falsas promesas, las ofertas de trabajo atractivas, porque es que el tratante es muy ágil en identificar el punto álgido, el punto más vulnerable de la víctima. Aquí en la universidad hemos hecho varias investigaciones en temas de vulnerabilidad. He referido a estudiantes universitarios y estudiantes técnicos frente a qué tan vulnerables pueden llegar a ser nuestros chicos y hemos encontrado casos de estudiantes que se mantienen en un mes con 100,000 pesos. Entonces empecemos a mirar 100,000 pesos para qué alcanza, si tenemos que cubrir desayuno, almuerzo, comida, fotocopias, el transporte, claro. Entonces se nos convierten en chicos muy sensibles para llegar a caer en este tipo de redes. Claro. Entonces cualquier tipo de oferta, el simple hecho de las ofertas aquí en Bucaramanga en un mapeo que hicimos el año pasado, frente a mirar el tema de la vulnerabilidad, quedamos bastante asombrados y también preocupados de ver la presencia de webcam en las 17 comunas de Bucaramanga. No estamos diciendo que las webcam sean trata, ojo con eso, pero sí se convierte en un factor de riesgo potencial donde quien acepta entrar a este mundo de webcam pueda llegar a convertirse en una víctima de trata.
En la puerta nos regalan folletos invitándonos a que haya webcam. El tema del consumo de sustancias psicoactivas genera una dependencia también, y eso lleva a que el chico, por tener cómo ingerir sus sustancias, se vuelva proclive a este tipo de ofertas. Entonces, ofertas engañosas, ofertas muy atractivas, ofertas donde se les plantea solucionarles todas las problemáticas, pagar deudas, pagar arriendo, la comida, ropa, el chico, el joven, que es quien más tiene de pronto la posibilidad de caer en este tipo de opciones, el celular de marca, la ropita de marca, el poder ir a la discoteca, el buen restaurante, también, las aspiraciones. Sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de colaborarle a la Universidad Nacional de Colombia hace 2 años a disparar la ruta acá desde Santander, porque el estar vinculada al Observatorio Latinoamericano pues nos da la posibilidad de disparar la ruta desde cualquier sitio del país, y nos llaman para que disparáramos la ruta, porque el estudiante, la chica ya egresada de la Universidad Nacional, con un trabajo, pues no con el sueldo que ella quisiera tener, pero un sueldo que le daba para vivir, pero siempre, desafortunadamente o afortunadamente, el ser humano es un ser generador de necesidades y de aspiraciones. Entonces, cuando yo cumplo una necesidad, quiero automáticamente suplir otra, ¿no? O generar otra. A ella la ubican por redes para ofertarle una beca para irse a estudiar a Argentina, a Buenos Aires, con todo pago, sin ella estarlo buscando. Esa es la primera alerta. Si yo no estoy llamando a nadie, yo no estoy ofertando, ¿por qué me llegan esas ofertas? De eso tan bueno no dan tanto. De eso tan bueno no dan tanto. Sí. A ella le llega la oferta por un correo electrónico donde te plantean una maestría o posibilidades de pago. La chica decide irse y sale por el aeropuerto El Dorado en Bogotá con la autorización de ella, o sea, con su voluntariedad. Claro. Cuando ella llega a Argentina, ella es captada allá y la llevan a explotación laboral, se la llevan para un sector agrario, la ponen a trabajar en unos espacios de caballerizas, pero el objetivo que tenían era que ya le venían haciendo seguimiento, que tenía un crédito bastante alto, de ella dependía su señora madre, y también habían analizado que era una chica que no había tenido muchas visitas al médico, que había tenido una buena salud, que no tenía ningún tipo de tema de dependencias a nivel de adicciones, y la querían era para que tuviera un hijo de una de las cabecillas más grandes en temas de narcotráfico de Argentina. Desafortunadamente la chica pues es engatusada, se enamora, tiene el bebé, y cuando ella decide venir al país, regresar al país, la acusan de haber secuestrado al niño. Ella logra regresar a Colombia, pero estaba con una cantidad de amenazas porque de Argentina colocaron las denuncias y todas las situaciones de haberlo raptado sin el permiso del padre, y está ahorita ella con la posibilidad o el riesgo de ir a la cárcel cuando la víctima era ella. No. Entonces, cuando a mí me ubican de la Universidad Nacional, profe, venga, disparamos la ruta, miremos cómo le ayudamos a la chica, cómo podemos mover desde Naciones Unidas, desde OIM, ya que les nombro OIM, que es OIM, es la Organización Internacional de Migraciones. Sí. OIM tiene una oferta muy buena para toda la comunidad oyente juvenil que está hoy en este momento conectado, nos llega a oír más adelante, que pueda reproducir la grabación. OIM, con el simple hecho que ustedes les presenten en la central de ellos que está en Medellín la matrícula de estudiar en el exterior, ellos les ayudan con el pasaje de ida y el pasaje de regreso, para que ustedes puedan ir tranquilos y regresen tranquilos, claro, sin ningún tipo de riesgo. Aquí en Bucaramanga se presentó algo que me parece muy interesante del encuentro de hoy, es el hecho de que ustedes vean que no es lejano, o sea, está aquí, está presente en nuestra comunidad. Yo vivo acá en un barrio muy cercano a la universidad, no lo vamos a mencionar, pero sí en algún momento fui a la droguería y la chica que me vendía el medicamento vio cuando me recibí la llamada que les digo de la Universidad Nacional. Como a los 15 días la chica me llamó, pensé que me llamaba a ofrecerme algún tipo de promoción de los medicamentos, las cosas que venden allá. Cuando me dice, profe, no es para hacerle una consulta. Yo no es que haya oído su llamada, pero oí que usted estaba hablando de trata. Resulta que los barrenderos que tienen los turnos en las horas de la mañana aquí al frente de la droguería donde yo trabajo, de un momento él empezó a ingresar a pedirme el tintico de todos los días. Y la semana pasada se me acercó a decirme que me tenía el trabajo más bueno del mundo para irme a trabajar a Madrid. Él, sin saber quién soy yo, no sé cómo sabe quién soy yo, profe, sabe que estoy reportada en la Data Crédito, sabe que quiero estudiar, saben que no he podido estudiar por el tema de las deudas, entonces me dice que me hacen un contrato como regente de farmacia, que yo me voy para allá, me pagan todo lo que debo, me levantan el Data Crédito
y me dan el pasaje de ida y regreso con la posibilidad de venir cada 6 meses. Pero yo quedé asustada cuando usted, profe, habló por el teléfono y qué tal que se lleven y me roben, profe, qué tal que me prostituyan. Entonces mire cómo la prevención sí sirve. Yo salgo ese día acá a la universidad, voy hacia la droguería, me encuentro y le dije, mi niña, ¿sabe qué? Dígale mañana al barrendero 2 cosas. Primero, si eso es tan bueno, el que hace barriendo calles y por qué él no se ha ido. Porque si hay tan buena oferta en Madrid, con todas las prebendas que te está ofreciendo, el que hace barriendo calles. Y segundo, dile que te preste el contrato de trabajo. Cuando te largue el contrato de trabajo, me lo pasas, lo miramos con Naciones Unidas, lo miramos con OIM, hacemos el monitoreo de la empresa en España, si realmente la oferta es cierta, y ahí tomas una decisión. Resulta que a la fecha ya la chica ya se casó, tiene una niña, ya pagó sus deudas, está aquí en Colombia, y nunca llegó el contrato porque era una oferta falsa donde se la iban a llevar por víctima de trata. Entonces, tener claro, mire que ellas iban a dar el consentimiento, la chica argentina, y ojo, que el dar el consentimiento no me eximen a que a mí me reconozcan como víctima, porque dentro del protocolo de Palermo hablamos de verbos reptores, y el primer verbo reptor es captar, y esa captar incluye no solo el secuestro, sino la oferta engañosa, y eso no me exime de ser víctima. Entonces no les dé miedo denunciar, no les dé miedo decir, acá en Santander, ayer me hacían casualmente la pregunta porque nos liberaron 3 víctimas que venían de Camboya, aquí de Bucaramanga y del área metropolitana. Y me preguntaban por qué Camboya. Entonces yo les decía, ojo, cuando hablábamos de trata de blancas, eran mujeres que llevaban a Asia, y Camboya es Asia. Sí, claro. Entonces, siempre Asia ha estado dentro del tema de la trata de personas, no colocando ellos las víctimas, sino ellos explotando a nuestras víctimas. Y de América Latina es un continente que es muy atractivo, sobre todo porque como trabajadores somos muy buenos trabajadores, y la mano de obra. Y aquí abre algo también para los señores, porque dirán que solamente son las mujeres que somos víctimas de trata. Ustedes recordarán que con el tema de pandemia hubo muchos países en Europa que nos quedaron despoblados. Y por ejemplo, España, Italia, se está explotando laboral mucho al hombre. Entonces, acuérdese que la explotación laboral también es otro fin de trata de personas. Entonces, ahí se abre un abanico de posibilidades, sobre todo para entender que no solo es explotación sexual. Estás escuchando Expreso UCC. Profe Sandra, escuchándola hablar sobre estas historias de vida tan complejas y tan difíciles, pues hay que hablar también de afectaciones emocionales y psicológicas. ¿Qué ocurre con las víctimas o las posibles víctimas y por qué es importante brindarles una atención integral, libre de prejuicios y discriminación? Bueno, primero que todo entender que de la psicología hay mucho por hacer. O sea, Colombia no tiene protocolos. Y es un tema no solamente en violencia a nivel de trata de personas, sino a nivel de cualquier tipo de violencia. Colombia está ubicada en uno de los países de mejor legislación en el mundo. Estamos hechos en los primeros 5 lugares de mejores leyes en el mundo. Así como tenemos festivos todas las semanas, también tenemos leyes para todo. Pero desafortunadamente la mayoría de leyes dice reparación psicosocial, pero en ninguna dice cómo hacerla. Y eso es muy costoso. Muy, muy costoso. Ayer tuve la oportunidad de estar reunida con el Ministerio del Interior, porque yo hago parte también del Observatorio de Derechos Humanos, y me preguntaban muchas cosas de trata, y entre esas, yo les decía, cuando la víctima es liberada, y no solamente cuando la víctima es liberada, desde el momento en que empieza a ser captada, porque es que se le empieza a generar una expectativa, ¿sí? Tengo deudas, tengo problemas familiares, tengo una cantidad de situaciones en este momento que vulneran mi integridad, y que me aparezca la oferta milagro que me va a salvar toda la situación, levanta una expectativa, y es una falsa expectativa. Desde ahí también la emocionalidad empieza a jugar, y a jugar fuertemente. También frente al temor que genera lo desconocido, porque es que la víctima se va creyendo que va a encontrar el supertrabajo del mundo. Ahí yo les remito, no voy a profundizar mucho en ella, pero como para los que les llame la atención y quieran profundizar, entran a mirar la entrevista de Carla Jacinto. Ella es una mexicana, es una mexicana que estuvo raptada durante 4 años, y en los 4 años que estuvo raptada, atendió más de 40,000 clientes en temas de explotación sexual. Atendía 30 clientes por día. Y ella fue captada a los 12 añitos, o sea, de los 12 a los 16 años, pasaron por su cuerpo 40,000 hombres.
Es el caso documentado en temas de finalidad sexual de los más duros. ¿Por qué fue conocido? Porque cuando ella es liberada, ella es llevada a Italia, a una de las cumbres de derechos humanos que lideraba en ese momento el Papa Francisco, que murió el año pasado, y el caso le dio la vuelta al mundo, porque es que una niña de 12 años, víctima de explotación sexual, que había sido víctima de violencia sexual por sus hermanos desde los 5 o 6 años, mexicana, con una familia totalmente disfuncional, una madre que estaba ahí pero que nunca generó afecto, que ella sale huyendo no porque se vaya de la casa, sino porque se enamora de un hombre mucho más mayor que ella, que le pinta pajaritos en el aire y que ella sueña por tener algo que nunca había tenido, que era un hogar y una familia. Y resulta que esta pareja es quien la vende. Durante los 4 años, pongo el ejemplo como para que ustedes empecemos a desglosar las afectaciones emocionales. Dentro de esos 4 años, ella tiene un primer embarazo de gemelos que se lo hacen perder a pata. Del segundo embarazo nace una niña donde le tocó atender a hombres hasta su 8º mes de embarazo, y ella es liberada, y hasta un año después de haber sido liberada recupera a su niña, porque su niña también iba a ser vendida dentro del tema de trata. Acordémonos que una de las finalidades es la venta ilegal de menores de edad. Entonces ahí hay muchas cosas. Entonces miremos que hay una fragmentación familiar, hay un desarraigo cultural, hay un cambio de identidad, porque a mí no me van a llamar Sandra, a mí me van a cambiar el nombre, me van a poner un alias. El cambio cultural, así sea dentro del mismo territorio, no es lo mismo Santander a vivir a Cundinamarca, no es lo mismo estar en un entorno rural, estar en un entorno urbano. Entonces hay muchas, el tema de que no puedo comunicarme, se genera angustia, se genera miedo, hay depresión, hay 0 proyecto de vida. Hay un temor constante a morir porque no se sabe, además hay una dependencia frente a la sustancia psicoactiva, porque quien no es adicta la vuelven adicta, porque el cuerpo va a aguantar más. El hecho de poder tener todos esos clientes sexuales, hablamos en temas de finalidad sexual y así en cualquier tipo de las otras finalidades. Entonces, cuando ellas son liberadas, hay que de una u otra forma volver a reconstruir esa vida, permitir que vuelva al entorno. No va a volver jamás igual, porque las heridas quedan. Lo que hay que trabajar con la víctima es el poder incorporar en ella, desafortunadamente, toda la experiencia adversa que ella ha vivido durante el cautiverio, durante el proceso de esclavitud del que ha vivido en el tiempo en que llegue a estar detenida dentro del delito, volver a reconstruir eso, y hay que trabajar todos los entornos, familia, comunidad, y no solo desde lo individual, porque es que también la afectación no solo se da en lo individual, la familia sufre, la familia hace un duelo porque tiene de pronto inicialmente la expectativa de verla regresar, pero también la angustia de que no va a volver a regresar. Entonces está esa ambivalencia, ¿será que la vuelvo a ver? O no? También el temor de cómo va a regresar, con qué tipo de aprendizaje va a regresar, se puede convertir para mí en un riesgo o va a ser un beneficio para mí. La comunidad también genera una estigmatización. Entonces, ¿qué se dice a nivel de lo psicológico? Hay que trabajar los tres frentes, lo individual, lo social y lo colectivo. Hay que volver a resignificar esa vida, hay que volver a reconstruir esa vida, hay que generar un proyecto de vida en ella para que encuentre ese sinsentido, porque vuelve a encontrar un sentido frente a ese sinsentido con el que es liberada, sumado que el entorno que muchas veces está a cargo de la liberación no conoce de trata, son incluso más avasalladas, son incluso más maltratadas. Hemos tenido casos de víctimas que terminan siendo detenidas en un calabozo, el mismo kit de aseo que les proveen, porque es que aquí tenemos 2 rutas de atención, y la ruta de atención está dividida con una ruta de atención inmediata, una ruta de atención mediata, que dice la inmediata que se les da asilo por 6 extendibles a 9 días, donde se les da un kit, pero resulta que para los 6 días extendible a 9 viene un panty, una camiseta, un pantalón, un brasiercito, una cremita de dientes. A mí a veces me miran como hasta cierto punto rayado, que les digo, y es que uno en 6 días uno no se cambia de panty, uno no se baña, entonces mientras que yo lavo el panty, ellas van a estar ¿qué? Desnudas. O sea, hay que proveer, pero desafortunadamente es lo que dice el protocolo.
Entonces, mire cómo también el Estado ayuda y agudiza mucho el estado emocional de la víctima. Nosotros acabamos de terminar un proyecto con México y dentro de ese proyecto hicimos una investigación de qué hay en temas de atención y no encontramos, Nancy, sino 4 trabajos académicos en el país que hable de protocolos de atención en trata. No hay. O sea, es un tema literalmente nuevo, virgen. Somos muy pocos los que estamos trabajando en el tema. Es un tema que también genera dolor. Claro. ¿Sí? Yo tengo mi especialidad en salud mental, no la hice para atender víctimas transnacionales en clínica, sino porque sé que en el momento de uno rehabilitar, porque es que aquí entra a jugar el papel de la rehabilitación en ellas, toca muchas fibras y hay profesionales en clínicas, si lo hablamos desde psicología, que no les gusta que esas fibras los tocan, porque terminan llorando. No. A mí me dicen, ¿usted cómo le hace? ¿Usted no llora? Yo, claro, pero no frente a la víctima. Si a mí esto no me tocara y no encontrara una sensibilización y un proyecto de vida, porque es mi proyecto de vida, yo creo que hasta el último día de mi vida, es el hecho de poder servir y ayudar al otro, pero hay que servir y ayudar bien. Seguimos agarrados de los protocolos de clínica, además no se está respetando los enfoques hoy de un enfoque interseccional, de un enfoque diferencial, a todas las tratan iguales, como si todos los casos fueran iguales y resulta que cada caso es único y que se necesita la valoración. Ayer nos decían, incluyan ahorita el enfoque campesino, que lo estaban metiendo dentro de lo interseccional, pero resulta que se está hablando también de un enfoque independiente, entonces cada vez se están incluyendo más formas de intervenir y de buscar, porque sí las afectaciones, y hay intentos suicida, el depresión y sobre todo el tema en ellas de no denunciar por miedo a las represalias. Aquí en Colombia, su Marcela nombraba a Marcela Loaiza, así como hablábamos de Carla Jacinto, en México, Marcela Loaiza es de nuestras víctimas más nombradas aquí en Colombia, una niña de 17 años, madre de familia, desafortunadamente su niña estaba con un problema respiratorio grave, se le estaba muriendo, ella era la capitana de porras de su colegio y su mejor amiga es la que la vende, ¿sí? Su mejor amiga le dice que si se va para Japón ella va a poder ser bailarina, ella va a poder pagar la enfermedad de todo el tema de la recuperación y medicina de su niña, ella se va convencidísima que va a salvarle la vida a su niña y resulta que se la vende a la red Macuso, que es una de las redes de crimen organizado más grandes del mundo y la llevan a explotarla a Japón. Sí. Entonces, si entramos a mirar, volvemos a Asia, ¿no? Camboya, Japón, Asia, donde llevaban las mujeres de TES. Entonces, sí, yo el año pasado estuve en España, hice una ponencia en trata y me río no por haber estado en España, sino que me dicen mis compañeros, Sandra, ojo, porque es que aquí España es donde vienen a tratarlas. Las víctimas de América Latina están llegando a España y usted va a venir a España a hablar de trata, no la dejen salir y le hagan algo. Ay. Entonces, no crean, uno se intimida. Yo cada vez que hablaba ya en mi ponencia, yo decía cada palabra. Hay que saber cómo la voy a transmitir, cómo la voy a decir, porque también uno está en riesgo. O sea, claro, quien está en ese tipo también de hechos o de elementos, mi madre, por fin, ella vive todo el tiempo asustada. Pobrecita. Ella me dice, ¿qué tal que me le hagan algo? Y yo le digo, no, madre, no me van a hacer nada porque yo sé hasta dónde puedo llegar. Claro. Y yo no me estoy llegando directamente a la red ni al sitio donde las están captando, sino estoy ayudándolas a rehabilitar. Pero sí, o sea, las afectaciones y el rol y el papel desde la psicología y de la academia es grande, necesario y es urgente, porque eso nos está cobrando cada vez más víctimas. Para tus buenos momentos, Expreso UCC. Sandra, nosotros nos quedamos aquí conversando sobre el tema porque hay muchísimo de qué conversar y de plano pues la invito nuevamente para que vayamos desglosando uno por uno todas las formas en las que se puede denominar la trata de personas, pero para finalizar y para redondear como la idea, si pudiera dejar un solo mensaje hoy a los estudiantes, a los profes, a las familias y a la comunidad en general, ¿cuál sería esa invitación para convertirnos en una sociedad informada? Porque también es una falta de información la que tenemos, más solidaria y menos vulnerable a este tipo de fenómenos tan complejos que hay en la humanidad hoy. Bueno, el mensaje más grande es primero que todo, multipliquemos esta información. Sí, al vecino, a la pareja, al hermano, al novio del hermano, porque cualquiera de nosotros puede servir. Sí. O sea, aquí no hay excepciones para nadie. O sea, aquí no importa si somos blancos, negros, si somos católicos, no católicos, altos, blancos, delgados, viejitos, jóvenes. Aquí cualquiera puede estar. Entonces,
ser multiplicadores, creer en la prevención, cualquier tipo de alarma, recurramos a la policía, hay una línea nacional, hay un app que ustedes pueden descargar, que de pronto con eso cierro, que se llama Liberapp. Ese es un aplicativo que tiene migración, y no solo migración Colombia, es migración a nivel mundial. De hecho, una de nuestras víctimas que nos acaban de liberar, el chico en algún momento de su vida había oído hablar de Liberapp, y a una de las personas que estaban en el sitio donde él trabajaba les pidió el celular, el chico descarga Liberapp y lo logran liberar. Entonces, ese aplicativo ustedes lo necesitan el internet para poderlo descargar. Claro. Tan pronto ustedes lo descargan, no necesita internet, tiene un botón de pánico, tiene un curso didáctico que les puede abrir la posibilidad que conozcan qué más se trata, y pueden dispararlos de cualquier sitio del mundo. De hecho, se han hecho pruebas en Australia, en los sitios más recónditos del planeta Tierra. Eso sí, solamente oprimamos el botón de pánico cuando realmente tengamos víctimas, no juguemos con eso, pero sí tengámoslo. Yo en clase le digo mucho a los chicos, tengan el aplicativo, no les gasta memoria, no necesitan internet, y es una forma de ustedes estar seguros. Y no sabemos, de pronto pueda ser yo, pueda ser mi vecino, y si yo tengo, o un conocido, si yo tengo el aplicativo, con eso puedo ayudar a otro. Entonces, descarguemos eso, seamos multiplicadores, el padre de familia sea también amigo de su hijo, sin perder el rol de ser padre de familia, sin perder la autoridad, pero permítase también escuchar, porque es que muchas veces el niño llega, el adolescente llega a contar, a verbalizar, y el padre se pone enojado y no lo deja hablar, y en los colegios también hay mucha captación. Nosotros hemos encontrado colegios donde los niños de 10º año se están captando niños de 6º, 7º y 8º. Entonces tengamos mucho cuidado, de vez en cuando miremos las redes informáticas de nuestros hijos, miremos qué canales ven en televisión, miremos qué están consultando en internet, vigilemos mucho. Ojo, también los chicos ya jóvenes que tienen cédula, que no tienen el monitoreo de papá y mamá, dejen de aceptar invitaciones de cuanto peleles les llega, porque es que ustedes con inteligencia artificial pueden hacer una cantidad de imágenes y de cosas que no son. Tuvimos un caso en San Gil de un chico de 18 que nos abusó sexualmente a más de 8 o 9 niñas, porque se disfrazaba del super Adonis y no se pudo hacer nada. Estamos hablando de un caso de 8 o 9 años atrás, no estaba todavía vinculada aquí en la universidad, ya es un casito viejo, pero cuando hablábamos con las chicas, eso sí, el chico nos decía, pero yo la invité, a ninguna la obligué, llegaron todas voluntariamente acá. ¿Sí? Entonces no creamos, dejen de poner en redes la dirección de sus casas, dejen de poner en red la foto de su familia, dejen de poner en red información, porque se cree que en un día hay más de 500,000 victimarios acechando redes sociales, mirando a quién puede captar. Entonces eso es una realidad que está en todos los lados, y depende de cada uno de nosotros prevenir en mí para ayudar a prevenir en el otro. Muchísimas gracias, querida profe Sandra, por acompañarnos en el día de hoy con este interesante tema. Queda comprometida para continuar con la conversación. Claro que sí, señora, cuando necesite. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención, por esta historia tan interesante. Hoy entendemos que la trata de personas no es un problema ajeno, es en realidad que todos podemos enfrentar una situación así, por eso la palabra prevención es el aprendizaje más grande del día de hoy. La denuncia responsable, la construcción de una sociedad más consciente y solidaria. En la Universidad Cooperativa de Colombia, por supuesto, creemos que el conocimiento es una forma de proteger la vida. Conversaciones como esta pues nos invitan a mirar con mayor sensibilidad y responsabilidad este entorno, y que cada persona informada puede convertirse en un factor de prevención, por supuesto. Entonces, a todos ustedes por acompañarnos, muchas gracias en este nuevo episodio de Expreso UCC, porque el conocimiento también transforma vidas. Nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado de esta cálida conversación. Los invitamos para que sigan nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga. Estamos en Instagram también, @ucooperativa.buc. Y en TikTok también. No se olviden en suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar todas las notificaciones, y que tengan una bella vida siempre. Muchas gracias. Hasta aquí, Expreso UCC. Los esperamos muy pronto para compartir un delicioso cafecito y una charla sobre los temas que te interesan de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga.